Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales. Aquí estamos, fieles a nuestra cita, como cada día, a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada. Nuestro saludo también muy cordial a todos aquellos que nos escucháis a través de internet en cualquier lugar del mundo, en esta edición correspondiente al 18 de abril de 2018. Son los desayunos de Solo Radio, un programa de los servicios informativos de esta casa, que vienen diariamente siempre con contenidos muy interesantes. En algunas ocasiones ya saben que nuestras tradiciones son protagonistas, en otros casos temas de actualidad. Nos centramos también en el deporte, cita también los martes que tenemos con nuestros representantes políticos. En otros casos lo que hacemos es ahondar un poquito más en las personas que tenemos a nuestro alrededor y merece la pena conocer un poquito más de cerca, que es precisamente lo que vamos a hacer en el día de hoy. Doble horario para este programa, ya saben, en directo estamos 36 minutos sobre las 8 de la mañana, pero también tienen otro momento para escuchar íntegro este espacio tal cual lo escuchan por la mañana, que es a partir de las 2 de la tarde, justo después del informativo central Primera Plana. Por eso yo les digo siempre buenos días y buenas tardes también. Aunque tendrían que utilizar cualquier otro método de saludo, porque pueden descargarlo de nuestra página web, y eso sí que ya no sé en qué momento del día o de la noche lo están haciendo. Pero sea cuando sea, bienvenidos, bien hallados, gracias por prestarnos atención y disfrutar, esperemos, de un programa más de los desayunos de Solo Radio. Como ya les adelantábamos en días anteriores, hoy está con nosotros Manuel Serena Fernández, es el presidente del Partido Popular en Ellín, desde hace muy poquito tiempo, un mes y algo. Buenos días, Manuel. Buenos días, José. Gracias por invitarme. Gracias por acudir a la llamada, por hoy compartir con nosotros los desayunos. Ya lo comentábamos en días anteriores, que es la primera vez que nos visita, ¿no?, desde su elección como presidente. Sí, ha pasado algo más de mes y medio y sí, tampoco ha dado tiempo a mucho más. Así que, bueno, es la primera vez y no será la última, obviamente. No la primera vez que escuchan esta voz en nuestra sintonía, puesto que, lógicamente, pues en ruedas de prensa, en otros momentos han tenido oportunidad de escucharlos, pero sí me refería a los desayunos de Solo Radio, donde siempre, bueno, pues en estos programas intentamos un poco, pues, pulsar, como digo, en muchos momentos la actualidad de la ciudad, y lógicamente, pues, es bienvenido, porque al fin y al cabo es importante el proyecto en el que se ha metido, ¿no? El gobernar, el presidir, nada más y nada menos que el Partido Popular en Ellín. Nada más y nada menos. Si te soy sincero, cuando acepté el reto, era consciente más o menos de lo que había, porque yo formo parte de las estructuras desde hace tiempo, pero cuando uno ya se mete en faena se da cuenta de que es más de lo que parece. El Partido Popular no solo son sus simpatizantes, sus afiliados, son también los posibles votantes, y sobre todo es la ciudadanía de Ellín. Al final el Partido Popular, pues como cualquier asociación del pueblo, aunque no lo es un partido político, pero funciona y trabaja para el bien del pueblo. Entonces hay que aunar muchas sensibilidades y muchas corrientes en lo que luego es realmente el partido, que al final, pues bueno, se traduce cada 4 años en una lista electoral, pero lleva mucho trabajo detrás. Mucho trabajo que yo he aceptado el reto de retomarlo antes de las elecciones, con el objetivo, claro, de hacer un programa electoral. Y en eso estamos trabajando ahora. ¿Y qué lleva a un ingeniero, por cierto, ingeniero especializado o especialista en aeronáutico? Aeronáutico, ¿no? Sí. Nada más y nada menos. Bueno, eso es una casualidad o una anécdota de la vida, porque al final profesionalmente pues me he dedicado a la construcción en aeropuertos también, sí. pero bueno, al final le pasa a mucha gente. Estudia una carrera y sobre la marcha pues va viendo que le gustan otras cosas, y yo pues al final de la carrera pues caí de casualidad en una beca en Ferrovial ahí en Barajas, porque había pasado por otras de bus y tal. Bueno, me gustaban, pero cuando descubrí el mundo de la construcción, que no era estar delante de un ordenador 8 horas al día, sino que era más, pues
me picó el gusanillo. Y ahí seguí. ¿Y qué le lleva a dar ese paso y bueno, decidir que parte importante de su vida en los próximos años quiere dedicarlos a la política? Nada más y nada menos que a la política, que no vea la situación en la que se encuentran ahora los políticos, ¿no? En cuanto a valoración por parte de la sociedad, ¿no? ¿Qué le lleva a dar ese paso y decir, pues igual también disfrutaría en este mundo? Pues yo es que tengo un problema, y es que me gustan los retos. Sí. Me suelo meter en proyectos y en las cosas un poco a contracorriente. Me hice afiliado del Partido Popular en el peor momento, del no a la guerra y bueno, pues todas aquellas manifestaciones que hubo en la última época de Aznar. Y no por apoyo a esas ideas en concreto, sino porque yo pensaba, si esta es mi forma de pensar, ahora que es políticamente incorrecto hacerse afiliado, pues me voy a hacer. Y ahora que es la verdad es que la imagen de los políticos es un poco, hay que trabajar para mejorarla, es un poco mala en general. A veces justamente, viendo los casos que ha habido, y a veces muy injustamente, porque en la política tú conoces a muchos políticos, sobre todo a nivel local, que trabajan por el bien del pueblo. Podrá gustar más o menos, yo podré discrepar con unos o con otros, pero la buena voluntad se le presupone y se le ve a todos. Entonces, contra esa imagen que damos los políticos, pues yo quiero luchar. Y bueno, lo acepté como un reto. Y luego, también te soy sincero, me has preguntado que por qué. Pues porque me convencieron, sinceramente. A veces las cosas son tan sencillas. ¿Sabes cómo fue el proceso del Congreso? Porque lo presentaron dos candidaturas, Manuel Mínguez y José María Barcina. Luego, bueno, se retiraron y apareció... Sí, eso fue un proceso, no fue un proceso así tal cual se retiraron. Obviamente tú sabes porque hubo negociaciones. Hay dos formas de hacer un congreso. Un congreso de debate de ideas y se decide y se vota al final, pero no es lo que suele ser en el pueblo. O un congreso ya para tomar la decisión de quién es el presidente y la Junta Electoral. Y la Junta Ejecutiva local. En este caso se optó por la segunda modalidad, pero porque tampoco teníamos la infraestructura ni la idea dentro del partido de hacer un debate escenificado en un día concreto. Además, escenificado en un día concreto no es operativo, porque si tú sabes cómo funcionan los partidos, al final a los congresos pues va la gente que va y al final queda bastante limitado. Hicimos el debate de ideas previo, hubo negociaciones con las partes que se presentaron, cada uno tenía una visión distinta, pero no confrontada de lo que quería como proyecto para el Partido Popular de Enellín, y dentro del partido pues se vio que se podían aunar, y al final me lo propusieron a mí si yo quería encabezar esa lista hablo de lista ejecutiva, pero al final no es la lista, al final es la corriente que lleva el partido en los próximos años, que va a llevar. Yo lo acepté y lo que intenté a continuación es englobar a gente de todas las corrientes dentro del partido. A mí todo me suma y todo me vale. Mucha gente me pregunta que por qué cuento con unos y con otros no, y qué tal. Yo intento contar con todos. Tuve muy poco tiempo desde que se tomó la decisión de que yo que me presentara a la presidencia de la Ejecutiva local, hasta que fue el Congreso una semana solo. En esa semana, pues te puedes imaginar las llamadas que hice. Pues si no hice 100 o 100 y pico, no hice ninguna. Pero tuve un problema y es que me encontré con mucha gente pues que quería hablar, no solo 5 minutos para ver si yo hablaba con él, sino 1 hora. Me encontraba con llamadas de 1 hora, entonces me quedé con ganas de hablar con mucha más gente. Y de hecho en las ejecutivas que hemos tenido 5 hasta la fecha, voy a ir contando con más gente. De hecho, ayer a la ejecutiva que hubo, como fue una ejecutiva un poco sui generis, porque fue un poco informal, pero ya cuento con una persona más, y poco a poco lo que quiero es seguir contando con más personas antiguas del Partido Popular y nuevas. En la ejecutiva yo he metido gente que no estaba en la estructura del partido y quiero seguir contando con esa gente. Hay mucha gente con la que conté inicialmente, la llamé y me dijo, mira, inicialmente no lo veo, a ver cómo funcionáis. Esto funciona, esto pasa mucho en el pueblo. En el pueblo, hasta que las cosas no se ven cómo funcionan, me lo decían, hablamos dentro de un par de meses, hablamos dentro de unas semanas. Y yo con esa gente pues voy a seguir hablando, obviamente, porque entiendo que es gente que suma y gente que puede aportar mucho, no solo al partido, sino al proyecto del partido. Es importante, ¿no?, que nos dice que llamadas que en principio pues eran para un par de minutos y al final se convierten en conversaciones de 1 hora, ¿no? Y es que quizás, pues igual que nos pasa a muchos ciudadanos, que ya no nos conformamos solamente con votar cada 4 años, pues es normal que personas que han dado un paso más y se afilian o están más cercanos a un partido político determinado, pues quieran no solamente eso, de vez en cuando que les pregunten quién quieren que sea el líder de la formación, ¿no?, que quieran hablar un poco
más de Claro, pero es que yo hasta hace situaciones. 2 meses estaba en esa situación. Claro. Yo quería enterarme de más cosas, por eso también di el paso. Entonces entendía perfectamente que me tuvieran 1 hora, y yo estaba en 1 hora, y en 1 hora hablábamos de muchas cosas, y con mucha gente quedaba y echaba un café, y luego, si veía que podía ser, lo intentaba convencer para venir a la ejecutiva. Hubo personas que estaban en la ejecutiva que me costaron 2 conversaciones largas de café, más las llamadas de teléfono, más con el WhatsApp, hoy en día con el WhatsApp, y al final, pues bueno, pues dieron el paso. Quiero decir que al final yo me quedé con la sensación de que me queda mucho trabajo por hacer de cara a completar esa ejecutiva. Si tú miras los listados de ejecutivas anteriores, pues hay hasta 30 personas. Yo en la lista inicial que hice fueron 13 personas, contándome a mí, más una lista de vocales que yo entiendo que es gente con mucho bagaje dentro del partido, con mucha historia y con mucha experiencia que hay que contar. Me preguntan ¿para qué sirven los vocales? Pues en principio puede ser simplemente un órgano consultor o asesor, o como está evolucionando ahora la ejecutiva, nos hemos puesto a trabajar en grupos de trabajo sectoriales y estos vocales se están integrando en esos grupos de trabajo y forman parte de la ejecutiva, porque la ejecutiva, cuando nos reunimos, no es las primeras, pues yo tenía que explicar mi proyecto y tal, pero no nos reunimos a que yo suelte el rollo y todo el mundo escucha. Nos reunimos a trabajar, a exponer lo que estamos haciendo por grupos y a ver lo que es mejor y en lo que podemos avanzar. Aquellos que no estaban tan cercanos al Partido Popular, bueno, pues se hablaba de los candidatos Manuel Mínguez y José María Barcina. Bien, los conocíamos, ¿no? Habían sido alcaldes de la ciudad, más conocidos quizás en la sociedad en Ellín, y luego pues aparecía otro nombre, Manuel Serena Fernández. Aún no conociéndole, el escuchar Serena pues ya nos llevaba un poco a esto de la política y a la alcaldía de Ellín, ¿no? Porque, bueno, pues muchas personas decían, bueno, no lo conozco personalmente, pero sé que es el hijo de Víctor Serena, ¿no? El que fue alcalde de la ciudad, el primer alcalde tras la democracia en nuestra ciudad. Incluso personas o que éramos muy jóvenes en aquel momento, muy chiquititos diría yo, o incluso no habían nacido, ¿no? Pero les suena el nombre de Víctor Serena, porque tú mismo, supongo, en el tiempo del alcalde, era alcalde tu padre, pues tendrías 8 o 9 años por ahí, ¿no? Pues, más o menos. Menos. Yo nací en el 75 y mi padre fue alcalde desde el 79 hasta el 83, pues sí, hasta los 8 años, pero entre 4 y 8 años. Entonces yo de la primera parte de la primera época de la alcaldía de mi padre realmente no me acuerdo. Si dijera que me acuerdo, pues te mentiría, obviamente. Lo que sí tengo luego es el recuerdo familiar de las conversaciones que tuve con mi padre y de luego las conversaciones que he tenido con mi madre, que sí se acuerda de muchísimas cosas. Y sí tengo flashes de campañas electorales, porque bueno, antes era otra época, no había sedes, pues yo me acuerdo de la imagen de estar en mi casa mucha gente metiendo cosas en sobres. Claro, esa imagen con el tiempo ya he entendido lo que es, pero entonces no lo entendía claro. Que era un día de fiesta, porque estaban hasta las tantas de la noche y luego además se iban, que yo entiendo que se iban a pegar carteles. Claro. Porque yo me quedaba con alguna tía mía, bueno, yo y todas, somos muchos hermanos, ya lo sabes, sí. Y pues nos quedábamos con alguien. Entonces lo veía como un poco de fiesta. Sí que es verdad que luego al final, cuando ya tienes 8 años, pues ya empiezas a entender cosas y ya entiendes, pues cuando tu padre no está en casa, pues sabes dónde está, lo vas entendiendo. Pero con el tiempo, con las conversaciones que tuve con mi padre, pues ya con 13, 14, 15 años ya alguna cosa me llegó de aquello, pero mi padre era una persona reservada. Tú si llegaste a conocer algo, pues era una persona bastante reservada, había que preguntarle para sacarle cosas. Y yo, bueno, pero a esa edad sí que tenía ya cierta inquietud. A esa edad de 13, 14 años, bueno, todas las personas empezamos a despertar y sí tenía cierta inquietud. Pero luego las conversaciones de lo que fue aquella época, por muchas cosas que cuenta mi madre, ya las tengo más vividas. Bueno, yo tengo un par de años más que tú, con lo cual, pues conocer a tu padre, pues de verlo, ¿no? En alguna fotografía o en alguna... No, ni siquiera en algún acto, en alguna fotografía quizás, en algún periódico o algo así, pero poco más, ¿no? Y esto de llevar el apellido Serena en Ellín pesa, además también ha influido esas vivencias junto a tu padre para dar este paso en el mundo de la política, ¿o no? Pues yo entiendo que sí, entiendo que al final lo que vives en tu familia, pues al final te condiciona el resto de tu vida. Entonces, en mi casa,
pues se ha hablado de política libremente. Si te soy sincero, en mi casa somos ahora mismo 6 hermanos, aparte de mi madre, y cada uno tiene su corriente política y sus ideas, y muy dispares además, y perfectamente, bueno, no discutimos de política, hablamos de política, no discutimos, tenemos nuestra visión cada uno, y siempre ha habido esa libertad de hablar y de conversar, y la facilidad, porque además mi padre era una persona que entendía de política, pues porque lo había vivido en primera persona, y mi madre entiende mucho y es muy, además es de las que le gusta exponer su idea, y entonces en mi casa pues se habla libremente de política. Entonces eso condiciona, claro, cuando uno vive la política y ve que es algo que puede ser algo positivo, porque yo ahora que estoy hablando con más gente, lo bueno que tiene la política, por ejemplo, es esto. Yo ahora estoy hablando con gente de lo que hizo mi padre. Claro, yo lo había vivido en casa de lo que me cuenta mi madre que había hecho mi padre, o de lo que me contaba mi padre que había podido hacer, pero no tenía esa otra visión de lo que la gente veía que había hecho mi padre. Y me estoy dando cuenta, pues que bueno, pues porque sí, posiblemente había sido un buen alcalde con las dificultades de aquella época. No se podía hacer en aquella época todo lo que se puede hacer ahora. Los presupuestos eran más limitados, había muchas cosas por arrancar, no por completar. Entonces la lista de prioridades era muy grande. Entonces había que decidir, y solo estuvo 4 años, también es verdad. Entonces luego hemos visto alcaldías que han durado más en el tiempo, da tiempo a desarrollar más proyectos. Hay muchos proyectos de financiación que no dependen solo del ayuntamiento, pues que es difícil conseguirlo en 4 años. Es difícil incluso gestionarlo, pero conseguirlo en 4 años es muy complicado. Entonces, pues sí que estoy viendo pues que mi padre arrancó muchos proyectos que luego se han ejecutado con otros gobiernos socialistas que hubo después, y bueno, ahí están. Entonces yo me estoy dando cuenta de eso, la grata sorpresa de que mi padre era un alcalde querido, que yo lo intuía, pero que realmente yo no había hablado con la gente de mi padre como alcalde. ¿Cómo me condiciona esto ahora? Pues bueno, pues es una ventaja, porque lo que decías tú, la gente conoce el apellido Serena, pero bueno, yo he pasado por 3 fases, he pasado por ser hijo de Víctor Serena, por ser hermano de Víctor Serena, el veterinario, mucha gente me conoce por eso, y ahora soy el padre de Miguel Serena, que Miguel Serena es mi hijo, el mayor, que tiene 3 años, que es un personaje, y bueno, y lo acepto perfectamente. Lo que pasa es que en el plano político pues condiciona a bien, porque ser hijo de Víctor Serena es un hándicap, con lo que estoy escuchando de la gente, es un hándicap y un reto, porque mi padre, en el poco tiempo que estuvo, pues parece ser que lo hizo bien, y bueno, pues a mí me condiciona. Pero también te soy claro en una cosa, yo ahora mismo estoy como presidente del Partido Popular, entonces de las alcaldías y las listas de alcaldías hablaremos más tarde. A mí me condiciona para buscar un buen proyecto político para el Partido Popular. Quien encabece la lista, yo creo que si el proyecto es bueno, quien encabece la lista y quien está en la lista es secundario hasta cierto punto. Aquí es política local y las personas cuentan mucho. Pero bueno, estamos ahora en esa fase de buscar un proyecto. Tengo en la mente, por supuesto, preguntárselo, que yo sé que me dará una respuesta. Bueno, me pues, el capote, o sea, que no verdad que nada, si me dará sí. Un capotazo ya está, pero lógicamente esa pregunta, aunque no tengo un guión, lo ha visto esta mañana que no traigo un guión para esta entrevista, sí que en la mente pues tengo lógicamente el preguntarle si será o no candidato a la alcaldía por el Partido Popular, porque no es una obligación del presidente. No, si quieres te contesto ya, o lo dejamos para luego, no tengo problema. Bueno, pues lo que quiera. Sí, así podemos ya sí. llevar la entrevista por un lado por o donde tú quieras. Pues mira, yo acepté el reto de ser presidente del Partido Popular, y esto lo hablé con el partido, con la gente del partido, lo hablé antes de aceptarlo. El reto es suficientemente importante en este año, porque yo entendía que el Partido Popular necesitaba activación. Todos los partidos políticos, tú sabes que lo has vivido en política local, cuando pasa un periodo electoral, tienen también un periodo de letargo de 3 años prácticamente, hasta que se arranca el nuevo periodo electoral, que suele ser un año antes de elecciones, y a mí eso, visto desde fuera, nunca me ha gustado. Yo entiendo la vida política de otra forma. Es verdad que los partidos siguen funcionando en cierta medida, pero no en el ritmo que a mí me hubiese gustado. Yo venía a alguna reunión de ejecutiva, porque yo estaba en la última ejecutiva, yo vivía fuera, venía de vez en cuando y me encontraba que prácticamente o no había reuniones de ejecutiva, o la reunión de ejecutiva era una reunión de amigos. No había un esquema, no había un índice de temas a tratar, y a mí eso
en cierta medida me molestaba. Yo entendía que eso tenía que cambiar dentro del Partido Popular. Y eso, si hay un proyecto no solo de un año de elecciones, no solo unas promesas para una elección a ver si me votan, sino un proyecto más global de Partido Popular, eso tiene que cambiar y eso se puede aprovechar esas inercias para que el partido trabaje durante los 4 años entre periodos electorales, porque el Partido Popular o cualquier partido político a nivel local puede funcionar perfectamente como cualquier otra asociación, si al final lo que recaban los partidos políticos son las necesidades de los ciudadanos para luego plasmarlas en un proyecto electoral o llevarlas al ayuntamiento. Yo en estas 2 líneas incido mucho en la ejecutiva en que trabajen en esas 2 líneas. Todo lo que les llegue, vamos a hacer dos grupos de ideas o de necesidades del pueblo, las que hay que resolver ya. Y hay que pedírselo al ayuntamiento, o hay que plantearlo, o hay que hablar con el ayuntamiento. A veces tampoco me gusta la política de cara de perro, me gusta la política colaborativa. Al final todos los partidos buscamos dentro de GIN el mejor futuro, cada uno con su visión, obviamente, y en eso podremos discrepar, pero el objetivo es el mismo. Al final, arreglarle la calle al que la tiene mal, la farola que se ha caído, o los servicios sociales que funcionen bien, integrar ciertas minorías dentro del pueblo. Al final, una serie de temas que todos coincidimos. Podemos diferenciarnos en la forma de resolverlo, pero el objetivo es el mismo. Entonces, lo que yo incido mucho en la ejecutiva local del Partido Popular es que trabajen en esos 2 grupos de ideas, las que hay que pasar ya al ayuntamiento. Tenemos un grupo en el ayuntamiento potente de muchos concejales que tienen que trabajar, y ellos trabajan autónomamente, pero pueden trabajar en colaboración con el partido. 40 ojos ven más que 8, obviamente. Eso hay que aprovecharlo. Y luego el resto de ideas que son ya a más largo plazo, que hay que madurarlas y que son ya que forman parte de un partido, de un proyecto de un partido político ya de más recorrido. Y sobre todo, arrancando otra vez con lo que empezaba, yo la visión del partido tiene que ser una visión continua de trabajo durante los 4 años entre periodos electorales. ¿Por qué? Porque hay ideas que no puede ser una idea feliz para un programa electoral. No se nos puede ocurrir en enero del año que viene, pues vamos a hacer aquí una mega obra. ¿Por qué? Porque vende muy bien un programa electoral. Hacemos una infografía, lo ponemos en un programa electoral y convencemos a 20. No. Si queremos algo que entendemos que es una necesidad para el pueblo, puede ser una infraestructura o lo que sea, tenemos que estudiarlo antes. Tenemos que hablar con las personas implicadas antes. Tenemos que ver cómo podemos conseguir financiación antes. No puede ser tener un programa electoral perfecto, bonito, vendible, muy bien, poder ganar en mayo del 2019 y no tener un proyecto para el día después. No. Vamos a trabajar, vamos a tenerlo antes, vamos a aprovechar todo ese bagaje que tiene el Partido Popular entre concejales, gente que ha sido concejal y experiencia dentro del partido, de las estructuras del partido a nivel provincial y a nivel regional, para tener un programa electoral trabajado, con una memoria económica, con unas ideas de financiación y con una línea clara. Y en eso estamos. Entonces, en resumen, ¿será candidato por el Partido Popular a la alcaldía? Al final es que no te he contestado, ¿verdad? Claro, no me cuenta. Me ha dado muchas vueltas, pero no me ha dicho si lo hará o no. El capote al final se ha quedado aquí al lado. Vamos a ver, no toca. Bueno, ya te contesto a lo que he empezado a contestarte y al final te he dado el capotazo. Vale. Yo el acuerdo que llegué con el partido es un acuerdo de activar el partido político ahora de cara a las elecciones, efectivamente. Pero yo entendía, y eso fue además una condición mía, en la conversación yo lo entendí así y lo dije. Hasta después, por ejemplo, después del verano, feria, no entiendo que tenga que haber un candidato. ¿Por qué? Porque primero tiene que trabajar el partido. Tenemos que ver con qué gente contamos y con qué lista podríamos contar. Porque el candidato está muy bien poner una cara, poner un nombre, pero tiene que tener un equipo detrás. Entonces, ese trabajo yo entendía que había que hacerlo dentro del partido. Contar con mucha gente que no está en el partido ahora, que podría estar, gente afín y gente que pueda aportar mucho, y con gente del partido que está más o menos desligada por su trabajo, por su situación personal, por distintos condicionantes, hablar con todos ellos, integrarlos en equipos de trabajo, el que pueda, o simplemente recabar sus ideas, ver con qué recursos humanos, al final es la filosofía de la empresa meterla en el partido, ver con qué recursos humanos contamos y ver quién es la mejor persona que puede encabezar esa lista. Y esa persona podría ser yo, podría ser alguien del partido que está en la ejecutiva, podría ser algún concejal de ahora, podría ser alguien que no tiene incluso nada que ver con el partido, podría ser cualquier persona, tiene que ser la mejor. Y para que sea la mejor, yo entiendo que ese trabajo previo hay que hacerlo. Activar el partido, que funcione y ver con qué recursos personales contamos y con qué ideas contamos, con qué proyecto contamos. Porque según el proyecto que al final decidamos, que
es un proyecto que yo quiero decidir no solo dentro del partido, si por eso estoy teniendo bastantes reuniones y tendré más con distintas asociaciones y colectivos, no tiene que ser solo un programa de partido, sino un programa del partido para el pueblo. Y entonces buscaremos quién es la mejor persona que lo puede liderar. Con lo cual, bueno, me vale como respuesta. Te vale, ¿no? Que llegado el momento, si tiene que ser, lo será, y si no, pues si hay otra persona que pueda defender mejor el proyecto del Partido Popular en Ellín, pues será el elegido o la elegida. O la elegida, ¿no? Elegida. Yo cada vez, bueno, si ves la lista de la ejecutiva inicial, no me acuerdo ahora mismo, no hice la cuenta, pero me parece que eran pues un 70% mujeres, creo que era, muchísimas, o 65, y mucha gente joven. Yo entiendo que dentro de los partidos la mujer cada vez cuenta más y cada vez tiene más que aportar. Y hasta ahora no lo hacía porque los propios partidos, las estructuras de partido no contaban con ellas, no porque ellas no quisieran. Y yo esa deficiencia la detecté. Bueno, la vi desde fuera y cuando tuve posibilidad de hacer algo, pues ahí estoy. Y quiero contar con más gente. Hay mucha gente muchos cafés me he tomado con muchas mujeres que bueno, no han querido dar el paso, pero yo no tiro la toalla. Tengo más cafés pendientes. Pero no se puede decir aún así, aunque hay muchos nombres nuevos, diría yo, en la ejecutiva, no se puede decir que Manuel Serena haya venido a barrer, a limpiar el Partido Popular, ¿no? Porque también vemos muchos nombres de personas incluso que actualmente pues están en el ayuntamiento o están muy cercanos al partido desde hace mucho tiempo. Sí, mi idea, te lo comentaba antes, mi idea era aunar, no era romper con lo que había. En el Partido Popular todos sumamos, cada uno en nuestras posibilidades, en nuestras capacidades. Y aunque alguien sume solo uno, ese uno me vale. El que sume 10, perfecto. Pero el que sume uno también me vale. Entonces yo no quería dejar de contar con nadie. Al contrario, en este proceso que vamos a seguir, veremos que habrá gente pues que poco a poco se descuelgue porque no quiera o porque no pueda, y gente que se sume, lo que te decía antes, yo quiero sumar más gente. Y además, mi compromiso era hacer de esas dos corrientes que te comentaba antes del Congreso, hacer una sola lista, contando con mucha gente que no estaba en ninguna corriente y contando con gente que sí estaba en esas corrientes. Entonces, efectivamente, no vengo inicialmente a barrer, porque creo que en esta fase no hay que barrer. Luego veremos listas electorales, a ver quién está y quién no está, pero bueno, yo creo eso no me preocupa ahora. Yo creo que la función del presidente a nivel local es lo que te decía, aunar a todos, que todos aporten. Y en ese trabajo de aportar todos veremos quién aporta más y quién aporta menos. Y al final, esa selección que puedes entender que habría que hacer, de ver quién sigue, quién no sigue, quién se apunta, pues esa selección la hacen las propias personas con su trabajo. Si quien aporte y quien dé ideas y quien pueda aportar su trabajo personal, pues estará ahí. Quien no lo pueda hacer o que no tenga capacidad por su situación personal, pues no estará. Y eso lo veremos poco a poco. Voy a recordar a nuestros oyentes, aunque yo entiendo que hoy es un programa pues quizás más de una entrevista en profundidad, una charla quizás entre el invitado y quien les habla. Normalmente cuando es una tertulia pues hay participación de nuestros oyentes proponiéndonos temas o incluso dando su punto de vista sobre esos temas, pero ya saben que en la emisión matinal, ahora que pasan 2 minutos de las 9 de la mañana, pueden sentirse también como invitados de este programa. Nuestros oyentes siempre tienen o el correo electrónico participaellin@soloradio.es o incluso la línea telefónica para que escuchemos su voz, el 967 30 53 21, abierto para su participación activa. Con lo cual, hoy también, si, no sé, pues quieren dirigirse a nuestro invitado, si quieren hacerle alguna pregunta, si quieren proponernos algún tema del que hablar en los próximos minutos, pues ya saben que lo pueden hacer. 967 30 53 21 o participaellin@soloradio.es. Ellín es meta para todos, es punto de inicio también en la labor de todos. Y Ellín, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve Ellín? Ahora que, bueno, pues lo mirará con otros ojos, ¿no? Porque lo decía antes, hace 2 meses, pues miraba las cosas de la política pues como un ciudadano normal y ahora pues está dentro, ¿no? Ahora ha cambiado también los ojos con los que mira Ellín, ¿no? ¿Cómo está Ellín? Pues una pregunta con más calado de lo que parece. Ellín, yo tengo cierta ventaja y cierto inconveniente, y la ventaja es que yo veía Ellín desde fuera, que eso da una perspectiva muy buena. Hasta hace 1 año y medio, 2 años, yo no vivía aquí, venía los fines de semana, nunca he perdido el contacto con mi pueblo, que es mi pueblo, está mi familia aquí y están mis amigos, y
Y la visión que tenía de Ellín era una visión... Me daba tristeza, porque yo veía que no avanzábamos. O sea, Ellín seguía en su... Y sobre todo tristeza en el sentido del paro, del trabajo. Veía que no había una línea en la que Ellín despuntara. Faltaba alegría en las calles, sinceramente, y lo digo con tristeza, porque yo lo que quería era lo mejor para mi pueblo. Cuando he venido a vivir ya aquí de una forma estable, he notado que el mismo problema existía, pero ya he visto, claro, el día a día te da distintas visiones. He visto que hay colectivos, que hay empresas que están trabajando por sacar adelante Ellín, y lo que hay que facilitarles es el marco para que lo consigan. Os escuchaba ayer hablar del paro en la tertulia. El paro, coincido con bastante de los contertulios, el paro no lo va a solucionar el ayuntamiento. El paro, que es el problema estructural del pueblo, no lo soluciona el ayuntamiento. El ayuntamiento puede facilitar el marco, facilitar que se establezcan empresas en el polígono, facilitar que las empresas que ya están establecidas tengan mejores condiciones, bajar los impuestos en la medida de lo posible, no anularlos, obviamente, porque tiene que tener financiación el ayuntamiento, puede facilitar el marco, pero no puede dar las soluciones de trabajo, puede dar soluciones pues temporales o puntuales con los planes de empleo, que no son soluciones ni a medio ni a largo plazo, son soluciones más que nada para que ciertas familias pues tengan un desahogo vía un sueldo que no es excesivamente alto, pero bueno, que les da un desahogo en ese año que están en el plan de empleo. Entonces, lo bueno es que, bueno, una vez que uno vive aquí, pues ya toma ese contacto con esas asociaciones, esas empresas, esa gente que está trabajando por el pueblo y ve que hay futuro, que hay posibilidades. Lo que hay que encontrar es, desde las administraciones, cómo facilitarlo. Entonces, en las conversaciones que hemos tenido últimamente, pues daban ideas muy buenas a distintas asociaciones. Algo tan sencillo y tan difícil, como cambiarle la imagen al pueblo, en el sentido, digo sencillo porque no es económicamente demasiado difícil hacer, pero bueno, hay que trabajar y hay que buscar los recursos, pero cambiarle, lo digo por una conversación que tuve con el colectivo de AMEDE, de empresarias, que decían que bueno, desde el punto de vista del comercio, que es lo que quieren es vender, obviamente, cambiarle la cara al pueblo atraería a mucha gente del entorno cercano, de la comarca. Daría más alegría a la gente que pasea por Ellín. Se referían sobre todo al tema de limpieza, tema de jardinería, tema de mobiliario urbano. Son cosas que, bueno, yo en mi calle veo que había hace unos meses o un año 4 papeleras y queda una y está en el suelo, que a veces la levanto yo o otro vecino que pasa por ahí. Quiero decir que hay cosas que donde el ayuntamiento sí puede trabajar y tiene que trabajar. Entiendo que hay muchas calles en el pueblo y que hay que estar pendiente de todas y es difícil y que se irá por calles, pero bueno, hay que hacerlo. Luego tenemos un problema también del propio Ellín, de saber apreciar lo que tenemos, respetarlo y conservarlo. Y te hablo, por ejemplo, ahora que se están renovando los juegos del parque municipal, los juegos de niños, pues si tú has pasado por... Yo que tengo niños pequeños, entonces pues hago uso. Pues el ayuntamiento hacía esfuerzos porque se mantuvieran, pero era raro el fin de semana que no aparecía una tabla rota o un juego manchado suciedad, no voy a especificar, pero mucha suciedad en la cercanía. Y no es un problema del ayuntamiento. El ayuntamiento lo que pasa es que sí tiene que poner los medios para que eso no ocurra. Vía policía municipal, antes yo me acuerdo de pequeño que estaba el guarda del parque municipal, tú te acordarás también. Sí. Entiendo que a lo mejor eso es un sueldo más que es difícil, porque bueno, pues no es fácil. Al final todo pasa por un poco de dinero, pero claro, poco a poco hay muchos pocos que suman mucho. Entonces, eso hay que ver cómo se encaja. Pero hay medidas que posiblemente cuesten algo de dinero, pero luego la ventaja la ventaja para el ciudadano puede ser importante. Entonces, eso es lo que hay que ver. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Podemos discrepar los distintos partidos políticos en cómo lo hacemos, pero al final el objetivo es el mismo, que prospere Ellín. Y entonces, a lo que me preguntabas, qué imagen tengo del pueblo, ha cambiado a positivo, porque veo que hay posibilidades de hacer cosas. Lo que pasa es que hay que hacerlas, hay que priorizar unas cosas sobre otras y hay que ver qué se hace y cuándo se hace. Y en esto hablo de Ellín, pero podría hablar perfectamente de las pedanías también, Ramón, Iso, que resolvemos ahí en las pedanías, porque los problemas son los mismos, a escalas más pequeñas, pero al final tenemos los mismos problemas tanto en Ellín, núcleo urbano, como en Iso, Agramón, Mingo Gil, y podría nombrar todas las pedanías.
Hablaba de paro. Ayer, precisamente, el programa se nos iba prácticamente todo el tiempo sobre este asunto, y es que es el que más preocupa a la sociedad actualmente, y en Ellín, pues también, lógicamente, alrededor de más de 4.000 personas en la comarca de Ellín en este momento están en desempleo. Sí, siempre se ha dicho esto, el ayuntamiento no puede crear esos 4.000 puestos de trabajo, ni los 1.000 que correspondan allí, o 1.500, pero siempre ha sido un arma arrojadiza, ¿no? Incluso cuando el gobierno local era de un signo y el regional era de otro, pues incluso diciendo, mira, a nivel regional bajan las cifras del paro y a nivel local suben, o al revés, ¿no? Echando unos en cara a otros esto, sí, ¿no? Pero la ciudadanía, han pasado muchos años ya desde que fue alcalde Víctor Serena, creo que hemos crecido, somos ya adultos, ¿no? En esto de la democracia y en esto de los partidos políticos y de las formas de actuar, ¿no? Y hay cosas que ya, por decirlo de alguna manera así coloquial, ya no cuelan, ¿no? Entonces, estos argumentos que se utilizan una y otra vez, ¿no? Dependiendo de, como digo, esté repartida la tarta, ¿no? Ya son cuestiones que, como hablábamos anteriormente de los programas electorales, ya no sirven. Los programas electorales que se utilizaban hace 30 años ya no, hay cosas que ya no cuelan, ¿no? Ya cuando los miramos con otros ojos, ¿no? Últimamente, que estoy repasando los anteriores desde el año 99, veo que hay promesas que sí, uno y otro, pero todos los partidos, hay algo autocrítica, todos los partidos, una vez y otra vez y otra vez, y ya cansa, lo que dices tú, ya la ciudadanía. De decir, bueno, esto es imposible de cumplir. Claro, no, efectivamente, por eso mi objetivo es hacer, y esto sí lo tengo claro, un programa electoral que se pueda cumplir, y a lo mejor ilusiona menos, pero bueno, pues lo tendremos que vender, tendremos que poner más colores, pero que sean medidas que se puedan hacer, porque yo desde la barrera, desde mi faceta de ciudadano, que sigo siendo, obviamente, pero que hasta hace 2 meses solo era eso, pues yo eso era una crítica que hacía a mi partido. Vamos a proponer cosas que se puedan hacer desde aquí. Y luego podemos indicar unas líneas de acción en un programa electoral de qué queremos hacer en colaboración con la Junta, con el Gobierno Central, qué queremos pedir, pero que no sean promesas. Ayer entraba en directo Ramón y aclaraba el tema del cuartel de la Guardia Civil. Que eso lo pillé ya un poco, que lo oía, no lo oía, pero yo le entendí que, bueno, él dijo que iba a intentar, no estoy haciendo ninguna crítica, estoy un poco incluso poniéndome de su lado. Yo las palabras exactas que dijo no las sé porque no estaba. Antonio, nuestro concejal, pues decía que pues casi que lo había prometido, o lo había, yo entiendo que a lo mejor en el candor de hacer unas declaraciones, pues dejó a entender que desde el ayuntamiento pues se podría intentar conseguir un nuevo cuartel o una ampliación del cuartel. Obviamente luego lo aclaró que no, que lo que se iba a hacer era pedirlo, intentar poner a disposición los terrenos, ayudar a conseguir competencia municipal. Bueno, pues en esa línea. Entonces, en los programas electorales tiene que quedar claro eso, qué puede hacer el partido a nivel local y cuáles son las líneas de acción a nivel local y qué hay que hacer a nivel regional o nivel nacional en colaboración con las distintas administraciones. En eso facilita mucho que sean del mismo color. Obviamente, cuando son del mismo color todo va a favor. Bueno, ahora podemos hacer críticas porque a nivel regional es el mismo color que aquí y hay cosas que podemos luego hablar, temas de centro de salud y otros temas que, bueno, que chirrían un poco en ese sentido, pero bueno, yo entiendo que se está trabajando y ahora si quieres hablamos. Pero hablamos del desempleo. Obviamente, lo que decíamos, el ayuntamiento no lo va a resolver, tiene que poner el marco para que las empresas lo resuelvan. Pero sí que hay algo que no cuadra, algo tendremos que estar haciendo mal a nivel regional y a veces a nivel comarcal, porque a nivel nacional el paro está bajando, a nivel regional está subiendo en los últimos datos, lo cual no tiene sentido porque toda la inercia del país es que está bajando el paro. A nivel regional no están dando fruto esas medidas, y a nivel local los últimos datos sí son buenos. El paro baja en 71 o 72 personas, no recuerdo ahora mismo el dato. Bueno, también es verdad que en Ellín tocó en marzo por la Semana Santa, que es un mes bueno, pero bueno, 71 personas. Al final, yo creo que era María Jesús la que decía que estamos siempre al mismo nivel en paro. Yo entiendo que el paro está mejorando. Muy levemente, a mí me gustaría que fuera más, porque los datos de paro de hace 2 años no son los de ahora, a nivel comarcal. Pero bueno, se puede hacer más. Entonces, tenemos que ver cómo lo hacemos. Pero en esa línea, de facilitar a las empresas que proporcionen empleo a los ciudadanos. ¿Cómo lo podemos hacer? Si quieres hablamos. Sí. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo piensan que debería hacer?
bueno, esto me gustaría tener aquí a distintos empresarios, pero Egin tiene potencialidades. Egin tenemos que aprovecharlas. Egin, hablando el otro día con gente de cooperativas, me decían que lo que le falta al campo, bueno, Egin es una comarca agraria. Vamos, no hay mucha industria. Aquí, desde que se fue Pantalón John, yo creo que poco queda. Queda La Yutera, queda Candy y queda como empresas grandes, ¿eh? Hay empresas medianas, empresas pequeñas que están ahí haciendo su labor, pero que no hay una gran industria. Y eso tenemos que ser conscientes de que con eso a día de hoy no podemos contar, porque la casualidad y las suertes, pues bueno, pueden venir, pero no hay que contar con ellas. Puede venir una empresa grande y montar aquí una gestión logística de Mercadona, que se habló en su día. Bueno, puede venir o no. Se puede ir al Almansa, o se puede ir a Cieza, o se puede ir a... Bueno, eso nunca podemos saber si puede venir o no. Entonces tenemos que trabajar en lo que sí sabemos que tenemos ahora, que tenemos el campo. El campo, la comarca llinera es una potencia a nivel de campo en su medida. ¿Cómo le podemos dar mayor valor añadido a ese campo? Pues que las frutas, las hortalizas, las verduras que tenemos en el campo no se vayan a procesarlas a otro lado, darle aquí valor añadido, potenciar por las conserveras, potenciar por ese tipo de empresas. Pero desde el ayuntamiento lo único que podemos hacer es facilitarlo. Eso tiene que ser iniciativa privada. Pero bueno, el ayuntamiento tiene que facilitarlo, que no es un trabajo baladí, ¿eh? Hay que trabajar en ello. En el sentido del comercio, como te comentaba antes, pues hay que hacer una ciudad agradable y bonita para venir. Al final estamos en la cabecera de la comarca de la Sierra de Segura. Es más fácil venir allí que subir al Albacete a comprar. Para el día a día, no para grandes compras. No vamos a convencer. Aquí no tenemos centros comerciales que pueda venir gente a pasar el día, pero sí puede venir a hacer unas compras que a lo mejor, pues cerca, pues a lo mejor te estoy hablando de Elche de la Sierra, de Yeste, de Férez, que a lo mejor no tienen ciertos servicios en el sentido de comercio en esos pueblos, y Egin, como cabecera de comarca cercana, pues puede darlo. Pero claro, tenemos que hacer una ciudad agradable, no solo que sea venir a comprar una cosa e irse, sino que invite a pasear un rato, invite a estar en una terraza, que eso te hace comprar lo que vienes a comprar, estás un rato en una terraza, te levantas y dices, mira, compro también esta cosa. En eso se puede trabajar. Hay distintas líneas de acción. Facilitar la implantación en el polígono. Yo creo que salía también el tema ayer, el tema del polígono, ¿no? El precio de la parcela. Hemos hablado mucho, hemos hablado muchísimo. Pero con eso no se puede. Claro. A ver, eso son soluciones puntuales, pero te tiene que venir la empresa. Tú al final del ayuntamiento tienes un poco que facilitar, moverte, hablar con distintas empresas, pero al final no depende de ti. Empresas sobre todo de transformación y de comercialización, no lo hemos dicho muchas veces, tenemos de todo, pero todo lo mandamos fuera, ¿no? Claro, el valor añadido se va. Claro. Si al final, volvemos al campo, el precio de los productos agrarios está tasado, te quiero decir, no puedes jugar con ellos, porque al final vas con precios que a nivel nacional son muy ajustados. Además, luego no tiene nada que ver el precio de que compramos los tomates en el supermercado a lo que se vende en el campo, no tiene nada que ver. Entonces, ese valor añadido es lo que dan las conserveras, las transformadoras de los productos agrarios, y eso no tenemos aquí, desgraciadamente. Es quizás, como decíamos, el principal problema que tienen muy presente los ciudadanos a nivel general. Estamos hablando de Egin, pero a nivel general en nuestro país, pero hay muchos más, ¿no? Hay otros temas que preocupan a los egineros y a las egineras, y aprovechando que, bueno, pues ha decidido de forma importante entrar en este mundo, conociendo de cerca cómo se sienten sus vecinos, ¿no? Y lo está haciendo, pues ya aprovechando que estamos en precampaña, podríamos decir. En un año prácticamente tenemos elecciones, pues han comenzado, lo comentaban aquí compañeros suyos en programas anteriores, ya esas rondas de reuniones, ¿no? De puesta en común de temas con diferentes colectivos, asociaciones de la ciudad. Con lo cual, pues supongo que ya le habrán transmitido algunas de ellas pues sus pensamientos, sus desvelos, ¿no? Sus preguntas, no sé exactamente cómo se están desarrollando esas reuniones. Bueno, pues inicialmente voy a presentarme. Lo que pasa es que lo que yo tenía planteado como reuniones muy rápidas a presentarme y iremos trabajando, pues al final pues devienen en cosas más prolongadas en el tiempo. Por ejemplo, te puedo decir con las amas de casa, pues yo entendía que iba a ser una visita muy rápida y muy sencilla, y me planteé incluso llevar merienda, digo, para darle contenido, porque igual voy allí y me encuentro con que
hay solo 5 o 6, hablamos 10 minutos y no tenemos más de qué hablar. Y al contrario, fueron 2 horas intensas y, te puedes imaginar, sí, te iba a decir no te puedes imaginar, si te lo puedes imaginar, preguntaban de todos los temas más variados, sacaron temas hasta de Socoterm, de qué pasó con la empresa, qué pasó, hasta temas del día a día, el tema del centro de salud, el tema del empleo, sobre todo, estaban preocupadas. Al final, centrándonos en esta reunión, por ejemplo, con amas de casa, las amas de casa al final son madres y abuelas, y me comentaban que, pues hay pequeñas tragedias familiares, tragedias entre comillas, de abuelas que se han tenido que hacer cargo porque sus hijos no tienen un empleo, pues de prácticamente el sustento de la familia, y estaban preocupadas sobre todo por el empleo, pero preguntaron de todo, o sea, del centro de salud, del pabellón que está paralizado, del parking, de la calle El Sol, de todo, de Socotén y de las Higaricas. ¿Qué pasó? Bueno, pues tuve que hacer un poco memoria y contestarle. ¿Qué pasó con la fábrica Socotén? Me preguntaban. Pues bueno, pues se la llevaron. Igual que vino de Arabia Saudí, no sé si te acuerdas de aquella historia, sí, de Arabia Saudí desmontada, y se veía que en cuanto se acabara el gasoducto de Cartagena a Madrid, pues no llegaba a Madrid, creo que se quedaba en Puerto Llano, por ahí, pues se le iban a llevar, porque era una fábrica. Alguien vendió que eso era un empleo estable para los ciudadanos de Jin. Se equivocó, obviamente. Sabiendo que venía desmontada, pues sí, iba a ir desmontada, ya está. Pues bueno, pues preguntaron de todos los temas. Y ves que la gente está preocupada por el futuro de Jin. Pero el futuro, en términos generales, de qué vamos a hacer con el Jin, no solo los políticos, sino los ciudadanos. Y bueno, también coincidió con la época, estas últimas reuniones, pues al final, previa a Semana Santa y post Semana Santa, y al final pues el tema de Semana Santa también sale, obviamente. Ellín, 1/3 del interés periodístico de Ellín a lo largo del año, prácticamente Semana Santa, tú lo sabes, porque bueno, pues vivimos muy intensamente la Semana Santa y estaban preocupados, pero yo ahí intentaba ser políticamente correcto y ahí no me meto en berenjenales porque bastante tiene el tema. Pero al final, ya te digo, preguntaban de todo, hablando por ejemplo con la Asociación contra el Cáncer, pues con Juan Valiente, pues con buen criterio entendía que hay que hacer mucho en materia de prevención. A nivel se puede hacer a nivel local. Y yo creo que tenían la mesa de sanidad, la tenían el lunes por la tarde, y bueno, iba a plantear una serie de medidas que se podían hacer a nivel local, hacer pues trayectos saludables, hacer pues sabes que en los Juegos de los Niños en el Parque Municipal, pues arriba hay una especie de máquinas de ejercicios para mayores, estaban deterioradas, no sé si ahora en el plan de renovación está contemplado renovarlas porque estaban rotas todas. Yo a veces voy con los críos y se dedican a colgarse allí porque no funcionan. Pues ese tipo de actividades se pueden hacer a nivel local, y cada uno pues bueno tiene sus preocupaciones. Con la Asociación de Vecinos del Calvario, obviamente totalmente diferente, supongo. Totalmente diferente. Tienen problemas mucho más cercanos, ¿no? Que sí. Socoterm y demás. Pues, obviamente. Estamos sobre todo preocupados por la seguridad del barrio, los servicios del barrio, porque por el tema de seguridad, al final, pues hay servicios que se han dejado de realizar tal como se estaban realizando. Comentaban que había 2 paradas del autobús que ya no se realizaban, comentaban que los servicios de paquetería pues se quedan en la parte baja del barrio, todo ese tipo de temas. Estaban muy preocupados por la educación, por el funcionamiento del Entre Culturas, que entendían que había que buscar más alternativas educacionales, porque sí que es verdad que hay una realidad que cuando un chaval pues tiene alguna falta de comportamiento grave en el colegio, pues se expulsa una semana, y al final el problema va a la calle y lo tienen ellos en el barrio. Entonces reclamaban alternativas educacionales en ese sentido. Y obviamente incluso con las cofradías que visité alguna, pues tienen pues sus intereses, sobre todo en Semana Santa, pero hablábamos de temas del pueblo. O sea, al final todos somos ciudadanos de Jin y pedanías, y estamos interesados en lo mejor para nosotros. Tenemos una llamada, una oyente quiere participar en el programa. Buenos días. Buenos días. Se presenta como le decimos habitualmente, y si no, pues le escuchamos muy atentamente. Sí, soy Resure. Manuel, hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Yo sé que has estado por aquí, por el barrio. Sí, ya sabes el barrio, el barrio del Calvario. Sí. Que has estado con la asociación. Entonces yo me gustaría que me dieras tu opinión sobre lo que hablarais y cómo lo ves tú el tema nuestro que tenemos aquí, porque el tiempo pasa y yo no sé, pero yo casi aseguraría que vamos de mal en peor. Hay quien dice que no, que se está trabajando, que bien, pero los que vivimos aquí lo vemos poco. Entonces
A ver cómo lo ves tú y qué solución posible pueda tener, si es que la tiene. ¿Vale? Vale, Resu. Me dicen que todo tiene solución, menos la muerte, ¿no? Ya, Con lo cual, ya, solución tiene que tener. Venga, Gracias, vale, Resu. gracias. Gracias, Resu. Un abrazo. Adiós. Pues mira, estábamos hablando. La solución tiene que venir desde la base, y la base es la juventud. Hay que buscar alternativas educacionales entre culturas. Hay que buscar. Hablamos con la asociación de que ellos estaban en proyectos de colaboración con las distintas etnias, la etnia gitana, la castellana, que también dicen ellos. Bueno, pues que buscaban integración. Entonces, respecto a este tema, la asociación estaba haciendo una buena labor que yo entiendo que el ayuntamiento hay que potenciarla, y era hacer actividades en las que conseguían que hicieran cosas juntos por la tarde. Por la tarde pues tienen más facilidad. Entonces, la solución del barrio es muy complicada. Bueno, lo sabe Resu perfectamente, que vive allí, y no va a ser una solución ni de un día, ni de un año, ni de dos. Tiene que ser una solución que venga desde abajo. Mejorar la educación entre culturas. Yo me gustaría saber de primera mano cómo funciona, porque me llegan críticas y a veces son críticas, pues claro, que quiero saber realmente qué base tienen. Entiendo que hay que buscar entre culturas algo alternativo, no para el mismo tiempo, sino para complementarlo. La acción que hace el Entre Culturas es muy importante, pero tiene que tener más continuidad. Y no digo que la solución la tenga el ayuntamiento, digo lo que por las conversaciones que tuve con la asociación de vecinos, lo que ellos reclaman, que a veces puede ser vía el ayuntamiento, vía la Consejería de Educación, vía servicios sociales también del ayuntamiento, o a nivel regional, o cualquier otra vía. Pero hay que buscar que los chavales se integren poco a poco en el día a día del pueblo y que no se vean apartados, porque el problema del Calvario es que poco a poco se está convirtiendo como un barrio que lo es periférico, pero periférico para el resto del pueblo también. Hay mucha gente, bueno, tú lo sabes, en el Viernes de Dolores ya la gente no sube al Calvario. Eso se ha perdido. Hay gente que evita pasar con el coche por el Calvario por un problema puntual o no tan puntual, de que pues alguien pues se le ha roto una luna del coche, pero eso es un tema que no tenemos que buscarlo como excusa para dejar de lado el Calvario. O sea, la policía local tiene que hacer acto de presencia, que la hace, pero tiene que hacer más acto de presencia. Los servicios tienen que estar funcionando al día. Me comentaba la asociación de vecinos que había empresas de servicios, Aqualia y la eléctrica, que tenían problemas para hacer su trabajo. Pues entonces, bueno, pues el apoyo de la policía local tiene que estar ahí, que me consta que está, pero tiene que estar más. Al final es incidir en eso. Pero contestándole a Resu, los problemas son difíciles y no son de fácil solución, ella lo sabe perfectamente. Hay cupones de basura que se ponen un día y a la semana pues no están quemados, y eso ha sido puntual, pero claro, esa imagen también hay que cambiarla en el resto del pueblo. Lo que pasa es que cómo lo hacemos. Yo tengo pendiente otra visita a la asociación para incidir en más temas, porque fue intensa, fueron 2 horas, pero hay que ver más cosas, porque no es fácil la solución. Antes nos quedábamos en puertas de tratar otro asunto que ha sido traído y llevado en este programa en muchísimas ocasiones, que son esas grandes obras tipo museo de Semana Santa o centro de salud, o incluso nunca sé cómo llamarlo, el pabellón de todas las cosas, como popularmente ya lo conocemos, ¿no? Me daba la sensación que quería hablar sobre eso, ¿no? Y yo pues le pregunto sobre eso. ¿Qué quiere decirnos sobre todo esto? Bueno, que pues está a medio. Vamos por partes. Como sabes, ayer vino nuestro presidente provincial, que es diputado regional también, Paco Núñez, a hablar un poco del centro de salud. Lo del centro de salud, yo como ciudadano no entiendo qué ha pasado, sinceramente. O sea, la solución que eran los barracones, que era una solución puntual, que creo recordar por lo que hablamos ayer, que empezaron a funcionar en el 2009, final del 2009, que era una solución transitoria de un año y medio, 2 años, lo que durará la obra del nuevo centro de salud, pues al final se ha convertido en una solución para 8 o 9 años, más lo que quede, que esperemos que no quede mucho, pero más lo que quede. ¿Qué problemas lleva eso? Yo soy usuario de ese centro de salud y ahora con los niños pues soy un usuario asiduo. Cuando llueve es un problema, hay filtraciones. Los barracones, yo que he trabajado en obras, pues he estado en barracones de obra y son iguales y tienen su función y su esperanza de vida. Quiero decir, que eso es una solución para 2 o 3 años. A partir de ahí, pues quien entra allí, pues parece que eso es entrar una marea.
ya se ven que están, aunque hay una labor de mantenimiento, que bueno, que se esfuerzan los servicios de mantenimiento en mantenerlo bien, pero llega un momento que no, hay goteras cuando llueve. Entonces, es una vergüenza, entre comillas. Y lo económico. Y lo económico, bueno. No vamos a olvidarlo. Te puedo dar el dato, porque lo estaba buscando ahora mientras hablaba. Que esto tiene un alquiler importante. 173.000 euros al año. 173.000 euros al año. Y llevamos ya 8 años. 8 años y medio, si no me fallan las cuentas, más lo que quede. Con eso se podía haber pagado la obra del centro de salud. Si lo multiplicas, da más de 1 millón de euros, 1.300.000. La primera adjudicación del centro de salud fueron, estaba buscando los datos, era mientras hablábamos, que recordar que era 1.363.000 euros. Si multiplicamos 8 y medio por 1.703, prácticamente sale lo mismo. Entonces, eso desde el punto de vista de gestión no es concebible. O sea, alguien tiene que asumir responsabilidades y aceptarlas. Y no digo que sea ni el alcalde de Gin ni el ejecutivo actual del local, pero el alcalde de Gin tiene que reclamarlo con más insistencia. Yo entiendo que lo ha reclamado, pero visto hasta hace 2 meses desde Ciudadanos, yo no lo entendía. Visto ahora que estoy más puesto en temas de política, sigo sin entenderlo. O sea, si una obra estaba adjudicada hace 3 años, yo que he trabajado en obras, no entiendo que 3 años después solo se hayan hecho los derrumbes y la limpieza del edificio. ¿Quién ha dejado hacer eso? Quiero decir, yo sé cómo funcionan las obras, donde está el dinero es ahí. Lo que se ha hecho es lo que se ha llevado la empresa que los ha hecho, es donde se ha llevado el dinero y le han dejado irse. Se han ejecutado los avales de las obras, ha habido 2 empresas que han venido y se han ido. Se han ejecutado los avales, no sé cuántos son los avales de esta obra, suelen ser entre un 10 y un 15%, lo normal. Eso es un dinero de 1.300.000 y la segunda adjudicación de 1.700.000, estamos hablando de más de 300.000 euros que pueden estar ahí en la hucha. Eso se ha ejecutado. Se les ha exigido a esas empresas que se han ido y nos han dejado tirados a los ciudadanos de Gin que ese dinero queda depositado en el aval bancario. ¿Se ha ejecutado el aval bancario? ¿Ese dinero disponemos para mejorar la obra? ¿O esos incrementos porque estoy mirando un poco los datos? El último incremento de la obra, se hablaba de que había un convenio de modificación de 1.878.000, casi 1.900.000 euros, desde los 1.363.000 que había inicialmente, esos 600.000 euros más, 500.000 y pico, no llega a 600.000. ¿Eso de acuerdo a qué? ¿Por qué se ha incrementado ese presupuesto? ¿Faltaban cosas en el proyecto original? ¿No faltaban? Yo desde el punto de vista del ciudadano me gustaría saber, porque entiendo que 3 años que se paralizó la obra y sigue parada y no ha habido prácticamente movimiento, salvo ciertas, pues se ha desmontado parte de la fachada, de la cubierta, y se ha hecho poco más. Pues tenemos que tener como ciudadanos una explicación. Si a lo mejor hay una explicación técnica, pero si no nos la dan en 3 años, ya empezamos a pensar mal. Aquí pasa algo. Aquí no, mal en el sentido de que no ha habido buena gestión. Y no le estoy echando la culpa a Ramón García. Ramón García lo que tiene que estar es encima. Su función como alcalde es estar encima y reclamarlo, que lo hace. Pero a lo mejor como el gobierno provincial y el gobierno, la Diputación Provincial y el gobierno regional son también del PSOE, pues a lo mejor no lo hace con el énfasis que yo creo como ciudadano, hablo ahora como ciudadano, no como presidente del partido local, como ciudadano creo que debería haberlo hecho con más énfasis. Entiendo que lo está haciendo, pero la solución no la vemos los ciudadanos. Entonces, alguna explicación alguien tiene que darla, entiendo yo, y sobre todo ya dar plazos. Se hablaba, me ha llegado que en la mesa de sanidad del lunes algo se habló de que se podía reactivar esta obra. Bueno, pues me gustaría, yo entiendo que los medios de comunicación también lo queréis saber, pues bueno, información de primera mano. Si el alcalde tiene información, que la dé a la ciudadanía, porque es un tema importante, es un tema de asistencia primaria. Y estoy hablando ya desde el punto de ciudadano, pero puedo hablar desde el punto de vista del trabajador sanitario, en qué condiciones está trabajando. Estoy hablando también desde el punto de vista de la accesibilidad. No es lo mismo tener un centro de salud para las personas mayores y personas con problemas de movilidad en el centro de la ciudad que tenerlo en el hospital, en el extrarradio. Al final tenemos 2 centros de salud de atención primaria, cada uno en una punta del pueblo. Y la masa crítica del pueblo, que está en el centro, donde más gente vive, no tenemos asistencia primaria. Tenemos que o desplazarnos en coche, o la gente que no tiene coche, darse una caminata importante para llegar. Yo soy joven y no me importa, pero una persona mayor, eso es un problema. Entonces, eso hay que resolverlo. Si quieres pasamos a otro tema, el pabellón de todas las cosas. Sí, bueno, son temas que, como digo, han sido bastante recurrentes en los últimos tiempos. ¿Qué solución le va a dar? Eso es una obra del gobierno regional. ¿Qué solución le va a dar? ¿Le va a dar alguna solución? ¿Hay algo previsto? ¿No hay algo previsto? ¿Era necesario hacer algo tan grande? ¿No era necesario? Bueno, esas explicaciones pues nosotros las vamos a pedir, pero desde el punto de vista de información. Queremos información, porque queremos saber si vamos a tener ahí, no me gusta llamarlo así, pero un mamotreto toda la vida.
ahí en el sur del pueblo, un mamotreto que se ha llevado su dinero, que podría haber sido invertido por otras cosas, o se puede hacer algo con ello. ¿Qué necesidades tenemos como pueblo? Yo entiendo que un auditorio es necesario. Por el volumen del pueblo, yo entiendo que un auditorio es necesario. Que en aquel pabellón que en teoría iba a haber muchas cosas, que al final ya no sé en qué quedó el proyecto final, porque como tú sabes que dio tantas vueltas que al final, al principio era un tema deportivo, cultural, auditorio y biblioteca, y al final ya no sé en qué quedó, sinceramente. Pero entiendo que un auditorio sí es necesario, como pueblo. Pero si es necesario, ese edificio ya queda grande para eso solo. ¿Es conveniente que esté en un mismo sitio la biblioteca con un auditorio? Pues habrá que verlo. Es interesante desde el punto de vista de pueblo quitar servicios y quitar cultura a la parte alta del pueblo y bajarla abajo. Bueno, pues a lo mejor es más accesible para el ciudadano, pero habrá que cargar de contenidos en la parte alta del pueblo, el casco antiguo, entiendo yo. Entonces, todo ese plan, o sea, yo al final siempre voy a lo mismo. Yo trabajo en una empresa privada y a mí no me pedían soluciones de un día para otro a problemas que surgían un día. Al contrario, hacíamos planificaciones, yo me pasaba el año haciendo planificaciones. Pues eso le pido al ayuntamiento, que seguro que las hace. Lo que pasa es que al ciudadano no le llega. A mí no me llega. Si a mí no me llega que estoy enterado de ciertos temas, al ciudadano medio tampoco le llega. Muy bien. Y en cuanto al museo, el museo, bueno, abría las puertas de alguna manera en el aspecto de Semana Santa hace poquitas fechas, con una muestra de lo que intenta ser en el futuro, ¿no? ¿Cómo lo ve? Pues a mí me gustaría saber los plazos que tiene el museo, porque como tú decías, pues ha abierto una pequeña parte, que no sé si es un 10 o un 15%, se ha terminado esa parte y se ha hecho una muestra de lo que se quiere hacer. Pero me gustaría saber los plazos de terminarlo, de finalizarlo, qué contenidos va a tener, sobre todo qué contenidos va a tener, porque al final, bueno, ayer lo comentabais en la tertulia que podía incluso cerrarse. Bueno, yo creo que no se va a cerrar, pero bueno, se podía dejar de usar como museo comarcal la actual ubicación en Benito Toboso y pasar al MUS, al Museo de Semana Santa. Bueno, pues si esa es la idea, pues que nos lo expliquen. Si inicialmente, bueno, mientras no se cierre el otro y se dé contenido, pues hablaba que creo que llamó Pinar, perdón, Emilio Pinar llamó, ¿no? Para explicar un poco la idea, que era a lo mejor pasar ahí el archivo y hacer una sala de exposición de documentos históricos, de documentos, bueno, pues eso, bien, es una solución, bien, pero yo entendía que el Museo de Semana Santa era para Semana Santa, no para todo lo que se expone en el Museo Comarcal ahora, que hay mucha historia del pueblo, desde los romanos e incluso un poco antes, hasta el siglo pasado. ¿Qué hilo conductor va a llevar el Museo de Semana Santa con todo el Museo Comarcal tal cual está concebido ahora? ¿Hay un hilo conductor? ¿No lo hay? ¿Va a ser uno a la parte? Bueno, pues si esa es la idea, pues me gustaría que... No lo digo como crítica, lo digo como reclamación, que a mí no me parece ni buena ni mala hasta que no la conozca, pero eso hay que saberlo. Y sobre todo los plazos de acabar el MUS, el Museo de Semana Santa. Yo no lo sé. No sé si desde el medio de comunicación tenéis más información. A ver, el año que viene en principio tiene que estar abierto al 100% ya el Museo de Semana Santa. Pero para eso tendrá que haber unos hitos intermedios. Me gustaría conocerlo. Claro, todo este año se tiene que terminar el trabajo. Al final lo dejamos todo para el año que viene, que es año electoral, que está muy bien, que al final hay que acabar las cosas, pero podríamos ir acabando. El Museo de Semana Santa, tú estás más puesto que yo, sabes todo el tiempo que lleva coleando, y tenía que estar acabado hace ya tiempo y dotado de contenido. Hay acuerdos hablando de eso, hay acuerdos con las cofradías, con las hermandades, para llevar allí sus imágenes, vestimentas de las vírgenes, ¿qué se va a llevar? O sea, ¿de qué contenido se le va a dotar? Eso me gustaría ya saberlo, que a lo mejor, bueno, pues si me reúno con el alcalde, pues me lo explica. Eso más o menos está claro. Está claro. Creo que está claro. Alguna cosilla, algún fleco por ahí que no se vea... Por los flecos. Claro, pero... Si se va a acabar el año que viene, los flecos tienen que estar ya. De todas formas, el Museo de la Semana Santa ya tiene otras exposiciones no temporales, que están ya en salas determinadas, que no tienen, en principio, nada que ver con la Semana Santa, ¿no? Sí, con lo cual ya yo soy un museo 100% de la Semana Santa no vamos a tener. Bien, pues si yo soy partidario de que se dote a los museos, ya que tenemos la infraestructura, que se dote de contenido. Está muy bien. Pero bueno, ya no era lo que se nos explicó al principio. Pues vale, bien, pero esto hay que explicarlo. Muy bien. Entonces, ¿le cambiamos el nombre entonces o no le cambiamos el nombre? Porque a lo mejor ya no es de Semana Santa, es de Yen, Museo de Yen. Y es una exposiciones multidisciplinares, polivalentes, lo que queramos. Yo no voy a contestar a eso. No, yo tampoco, pero si no lo digo como crítica, lo digo como crítica constructiva, que a veces las cosas cuando se explican, el ciudadano las entiende y
y evitas una crítica. Es una crítica de no conocer, pero eso hay que explicarlo. Y yo entiendo que Ramón García explica muchas cosas, pero yo, en mi posición como Partido Popular, pues le pido que explique más, y es normal, y cuando estemos al revés, pues él lo hará de otra forma, y él pedirá explicaciones, y eso es así. Tenemos una llamada de un oyente que quiere participar también en el programa. Buenos días. Buenos días. Se presenta y le escuchamos atentamente. Paco, soy Manolo. Digo, Manolo, soy Paco. Encantado. Paco, buenos días. Si me dan más pistas, yo te lo agradezco. Yo soy Francisco, soy de Nava de Campaña. Ah, Francisco. Muy bien, Paco. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí. No, era simplemente porque he oído ante una cosa que a mí personalmente me ha gustado por tu parte, que ha sido respecto a la agricultura. Es cierto, y creo que casi todo el mundo de Ellín lo sabe, que la economía ahora mismo en Ellín, bueno o malo, para mí bueno, es la agricultura. Yo cuando he oído lo del palacio, de las músicas, de las artes, mira, con 3, 4, 5 millones y la Junta de Comunidades, a quien le competa, en el polígono San Rafael, en el polígono Las Fuentes, donde sea, si hiciera como una macronave o mini nave, lo que sea, que nuestros productos se salgan de allí ya embalados, como digo yo. Aquí ahora enseguida empezará ya el melocotón y ya el lunes empiezan a aclarar ya los melocotoneros y tal, a que la fruta sea de mejor calidad. ¿Por qué tienen que irse los camiones a Murcia y no se hacen aquí en Ellín y será mucho más trabajo? Porque estamos hablando, en realidad eso sería, o sea, 3, 4, 5 millones, es lo que yo tengo pensado, lo que se haría. Eso se convertiría en muchos puestos de trabajo en nuestra ciudad y sería económicamente mucho mejor. Porque es verdad que tú has dicho que el paro está bajando poquito a poco en Ellín, pero no se está creando un empleo. La única que tiene empleo es Candy, y encima tengo mis dudas, porque han hecho la central en Cieza, veremos a ver lo que pasa, ¿no? Digo que tengo mis dudas. Si vas al polígono de San Rafael, es un polígono que te encuentras medio vacío, desgraciadamente, no solamente en Ellín, te lo encuentras también en otra ciudad. Entonces, ¿por qué no fomentamos nuestra agricultura, que es lo que más cerca tenemos? Y lo más importante que tiene también ahora Ellín es que tiene unos agricultores que cada día están más preparados. Para mí eso sería importante. Y hay una cosa que con esto quiero terminar, que es que a mí me revienta ya lo del ambulatorio número 1. El ambulatorio, no sé si lo sabéis, yo lo digo, en las pedanías, cuando tenemos una urgencia, no nos toca, tenemos que ir del Calvario. Imagínate, no sé si nos sale más fácil irnos a Albacete o ya ir debajo del Calvario a una urgencia. Yo tengo 2 nietos, tú ya has dicho que tienes, tengo 2 nietos y tengo que ir allí. Yo recuerdo, y corrígeme, que cuando estaba el Partido Popular ya terminando la legislatura, había 1.800.000 euros aproximadamente para empezar esa obra. Esa obra, que yo sepa, se ha licitado, ya no sé cuántas veces se ha licitado. Si casi es mejor tirarla de esto y empezarlo otra vez. Esa era mi opinión. Nada, que muchas gracias, Manolo, y que tenga suerte en este nuevo camino que empieza. ¿Qué te voy a decir? Muchas gracias, Paco. Pues te contesto, si te parece bien. Gracias, Paco. Le escuchas a través del receptor. Sí. Gracias. De la agricultura, voy a repetir lo que he dicho antes. Entiendo que desde el Ayuntamiento hay que potenciar, hay que facilitar que los productos agrarios salgan con valor añadido desde la comarca hacia afuera. Lo que decía Paco tiene razón. Al final vendemos el producto en origen, en materia prima, y lo vendemos al precio de lonja, que marca la lonja, y ganamos, quiero decir, los agricultores ganan lo justito que marca el mercado, y a veces ni cubre costes. Entonces, el valor añadido de los productos agrarios se le da, lo que dice Paco tiene razón, embalándolos y haciendo conservas. Eso, que la función, lo ha dejado él ver, la función de propiciar eso, en lo importante no es del Ayuntamiento. El Ayuntamiento tiene que facilitar, lo he dicho muchas veces, facilitar el marco. Pero sí podemos estudiar, de hecho tengo pendientes algunas reuniones con empresas agrarias y cooperativas, a ver cómo desde el Ayuntamiento podemos ayudar a que esa idea, que puede ser una idea, puede ser cualquier otra, una idea de una nave de procesamiento o apoyar iniciativas privadas desde el punto de vista que se pueda hacer legalmente, obviamente,
para potenciar ese sector de darle valor añadido al producto agrario. Y esa es una solución que yo entiendo que daría bastante trabajo. Bueno, quien ha estado, yo he estado, porque me ha tocado hacer alguna obra por la huerta murciana y he estado en naves de embalaje y conserveras, y hay mucho trabajo en ese tipo de industrias, mucho trabajo de limpieza de productos, de embalaje, de empaquetamiento. Bueno, pues son soluciones que pueden ir a favor del trabajo en empleo. Y luego, el tema del centro de salud, pues lo acabamos de decir, efectivamente, hay que darle solución ya. Yo entiendo que el gobierno local pues está buscando solución, pero bueno, reclamamos agilidad y sobre todo que expliquen lo que decía antes, ¿por qué esta dilatación en el tiempo de 3 años? No lo entendemos. Entonces, bueno, pues que lo expliquen. Y luego, desde lo que comentaba de las pedanías que van al centro de salud número 2, bueno, pues yo he ido alguna vez al centro de salud número 2, sobre todo de urgencias, y bueno, los profesionales son como la copa un pino. Ya me gustaría tener un centro de salud número 2, pero en el centro del pueblo, y que fuese el centro de salud número 1. Quiero decir, misma infraestructura, los profesionales valen cualquiera de los 2 centros de salud, pero ya me gustaría tener las instalaciones que tiene el centro de salud número 2 en el centro de Ellín. Es un incorde para las pedanías, sí, a lo mejor ir al centro de salud número 2, pero bueno, a lo mejor no es tan incorde, porque a lo mejor en el centro de salud número 1, cuando esté acabado, tienen problemas para aparcar. Bueno, y eso podríamos hablar de que se puede solucionar, pero bueno. Yo creo que en esta legislatura, porque bueno, llegamos a periodo electoral y el año que viene va a haber elecciones, pues tanto el ayuntamiento como la diputación como el gobierno regional entiendo que se tienen que poner ya las pilas y acabar el centro de salud número 1. Voy con 2 mensajes de oyentes. Por un lado nos dice si se tiene conocimiento de cuáles son las necesidades, por lo que estamos hablando, ¿no?, de una industria manufacturera, tanto del sector agrícola como de cualquier otro sector. Igual no reunimos todos los requisitos. Pues seguramente, ¿no? Cuando no las tenemos, pues igual porque no los reunimos, ¿no? Bueno, no sé. Pues si no los reunimos hay que ver qué nos reunimos y qué hay que hacer para reunirlos. Es tan sencillo como eso. Y yo entiendo que eso, bueno, pues lo tienen que hacer las empresas privadas, que al final son las que hacen ese tipo de iniciativas, pero el ayuntamiento a lo mejor lo que sí puede hacer es marcar una línea de acción conjunta. Al final, si hay varias empresas interesadas en esa línea de darle valor añadido y al producto agrario, pues bueno, el ayuntamiento puede armar esas sensibilidades y propiciar que se creen, hacer una especie de mediación. Si al final, juntando varias empresas, a lo mejor pequeñas empresas no son capaces de hacerlo por posibilidades económicas, pero juntando a varias y teniendo apoyo institucional, pues a lo mejor sí se consigue conseguir ese objetivo. Pero ya te digo, el ayuntamiento lo que pone es el marco, las soluciones económicas no puede hacerlo, pero sí facilitarlo. Y eso es mucho. Otro oyente nos dice, por ahora solo ha propuesto todas las cosas que todos los candidatos a alcaldes han hecho. Voy a recordar que hoy nuestro invitado no está aquí como candidato a la alcaldía por el Partido Popular, sino como presidente, está bien que lo recuerdes, recién elegido, hace un mes y poco, como presidente del Partido Popular en Ellín. Con lo cual, hoy lo que intentábamos era conocerle un poquito más de cerca. Lo que pasa es que, lógicamente, pues entramos en temas importantes relacionados con la ciudad, porque, bueno, pues estamos hablando del principal partido de la oposición actualmente en Ellín, ¿no? Pero decía, a lo concreto, con un presupuesto neto en torno a 400 euros anuales, ¿cuáles son sus propuestas con este montante? Yo no sé si esta cuestión se la ha puesto ya sobre la mesa. Se refiere a 400.000 euros, porque sí, es más o menos lo que queda del presupuesto del ayuntamiento. Si uno coge el ¿no? presupuesto, que es en torno a 19 millones, pues quitando el capítulo 1, quitando mantenimiento de infraestructuras, tal, al final lo que queda son 400.000 euros para jugar con ellos. Bueno, yo entiendo que esos 400.000 euros es la cuenta de la vieja. Entonces habría que ver cómo ajustar el resto para tener un poco más de 400.000, y ahí se puede incidir. O sea, al final los presupuestos, yo tengo por aquí una copia en Excel, y bueno, pues hay partidas que se pueden revisar. Hay presupuesto, es un presupuesto también a futuro, quiero decir, es una previsión económica. Luego hay que ver realmente qué se está gastando de ese presupuesto, mantenimiento de piscinas, mantenimiento de muchas cosas que a lo mejor hay remanentes. Yo creo que ayer entraba también Ramón, es que la parte final no la pude escuchar bien del programa de ayer vuestro de la tertulia. Entraba Ramón a explicar un poco
esa discrepancia que hubo entre María Jesús y los contertulios del tema del presupuesto, de que era el remanente líquido, que era... Bueno, pues entiendo que va por ahí, que hay partidas que no se agotan, partidas que no se gastan, y bueno, que de ahí un remanente que se puede utilizar en otras cosas. Entonces, yo espero que haya más de 400.000. En los papeles, cogiendo los papeles, sumando y restando, más o menos son 400 y poco mil. Yo he hecho el ejercicio, igual que yo creo que lo hizo Juan Antonio la semana pasada en la tertulia, y lo hizo bien, porque además se lo sabe de memoria. Entonces, si él dice que son 400.000 son. Bueno, pues con eso, ¿qué se puede hacer? Pues restando todo lo que ya he dicho que se resta, que es sueldos de personal, mantenimiento de infraestructuras, mantenimiento de servicios, hay 400.000 euros que se pueden gastar. ¿En qué lo queremos gastar? Pues se puede gastar, eso. Hablo de opciones, opciones que se están haciendo ahora. Se puede gastar en fiestas, se puede gastar en obras pequeñas, porque al final los ayuntamientos no pueden hacer obras grandes, o se puede gastar en invitar a comer a los vecinos. Claro, cada ayuntamiento hace lo que quiere, obviamente, y luego los ciudadanos le piden responsabilidades. Habría que ver cuánto se gasta en fiestas y cuánto se gasta en arreglo de calles. Y en eso se puede decidir. Al final, los partidos políticos decidimos en qué gastamos eso. Yo, como necesidades, entiendo que hay que hacer cosas orientadas a mejorar las infraestructuras y a mejorar lo que decía antes, cosas que, bueno, yo considero también infraestructura. La jardinería del pueblo, al final, es un mantenimiento de una infraestructura o de mobiliario urbano, como se quiera llamar, que eso se puede mejorar. Habría que ver un plan de prioridades. Yo creo que es importante, incidiendo otra vez es que la idea que me transmitió Almeida me parece muy buena, mejorar la imagen del pueblo. Habría que ver un plan de vialidad urbana, facilitar, bueno, si tú te paseas por las calles de Illín y de las pedanías, pues hay barreras urbanísticas que no cuesta mucho dinero quitar, bordillos en pasos de peatones, y eso se puede utilizar, se puede aplicar, con los planes de empleo se puede aplicar a eso, pero bien. Y cuando digo bien, quiero decir con un plan de actuación. Y cuando digo plan de actuación es que yo, y esto hago una crítica, y esto sí es una crítica, he visto planes de empleo en los años pasados y en que no están bien aprovechados. Hay mucha gente que trabaja para el ayuntamiento, en torno a 400, 500 personas, 450 creo que es más o menos el último año, estoy hablando de memoria, pero creo que va en torno a 400, 450 personas, que yo los he visto 4 personas para poner 3 adoquines. Bueno, y 8 personas para rebajar un bordillo. Los hemos visto todos. Y no es problema de las personas. Al final, las personas que están trabajando están haciendo una labor y lo que tienen que tener es una directriz, es decir, qué hacemos y qué no hacemos. Pero si mandan a 8 a rebajar un bordillo, pues están... Y les dicen, en esta semana lo tenéis que hacer. Yo, que me he dedicado a hacer obras, para rebajar un bordillo, una cuadrilla o una pareja en una mañana. Quiero decir... Una semana, 8 personas para rebajar un bordillo no puede ser. Y no es problema de los trabajadores. Aquí en la calle del Carmen estuvimos casi 3 meses. Pues o algo si tenemos así, ejemplos, meses. todos los ciudadanos tenemos ejemplos. Lo que hay que hacer es que ese plan de empleo se puede optimizar. Y esos 400.000 euros de recursos se puede hacer una cosa muy sencilla. Es decir, vamos a tener 400 personas empleadas en el plan de empleo este año. Perfecto. ¿Qué queremos hacer? No la semana de antes ni el día de antes, sino 3 meses antes. ¿Qué queremos hacer con ellos? Plan de actuación. ¿Qué necesitamos para hacer con ellos? Provisión de materiales, provisión de transporte, porque me comentaba algún trabajador del ayuntamiento que me decía, si es que a mí me gustaría llevarlos a tal sitio a hacer algo. No voy a dar muchas pistas. A hacer algo, pero no puedo porque no tengo cómo llevarlos. Desde el ayuntamiento no tengo previsión de llevarme a esas personas allí a hacer eso, que es necesario hacerlo allí, con lo cual los tengo aquí, que no tienen nada que hacer, pero bueno, por lo menos los tengo entretenidos. Eso no puede ser. Eso es una vergüenza. Y entiendo que el ayuntamiento eso lo habrá detectado y lo va a mejorar para el año que viene. O sea, yo siempre pienso en positivo. Entiendo que lo van a hacer. Pero si no, que lo hagan. Quiero decir, vamos a aprovechar ese dinero que tenemos de remanente para hacer una previsión de trabajos para el año siguiente y hacer un plan de empleo que funcione. Y eso solo se hace pensándolo antes. Dónde se va a utilizar a la gente, cuánta gente hace falta para hacer las cosas, desde el punto de vista real, no desde el punto de vista de tengo 8 personas hoy, ¿qué hago con ellos? Pues lo mando allí. No. Es que necesito 8 personas. Es que cambiarle el concepto. Necesito 8 personas para hacer esto. A ver, 3 meses antes, ¿cómo los voy a llevar? ¿Qué material van a tener? ¿Y qué encargado de cuadrilla va a haber? Porque a lo mejor esas 8 personas no saben hacer lo que tienen que hacer, porque van a entrar al plan de empleo por distintas condicionantes y a lo mejor pues están poniendo bordillos y de experiencia en construcción tienen 2 de los 8. Pues eso hay que verlo. Y ligándolo con esto, se puede asociar el plan de empleo a un plan de formación. O sea, yo prefiero que una persona que esté en el plan de empleo se tire
de los 4 meses que esté o los meses que esté, se tire un mes aprendiendo a hacer un oficio y 3 meses ejecutándolo. Lo prefiero. Desde el punto de vista, yo hablo ya de gestión del ayuntamiento, ¿eh? O sea, esto ya, si me preguntan soluciones, pues yo doy algunas. Prefiero que esté un año, a lo mejor, ni en la calle haciendo cosas, o poniendo y quitando un bordillo 20 veces hasta que aprenda. Y al momento que aprenda, lo pongo a quitar bordillos y a poner bordillos, pero de verdad. Y eso va en beneficio del trabajador. Si es que eso es un plan de formación, que incluso luego el ayuntamiento puede hacer un certificado de formación en ese sentido, de trabajo bien ejecutado. Eso le puede valer al trabajador luego para su proyección laboral. O sea, va en beneficio del trabajador y es algo que no cuesta dinero. Muy bien, nos estamos quedando ya sin tiempo, vamos llegando a las 10 de la mañana. Hay por aquí algún oyente, a ver, Juan Manuel, me dice que se moje un poquito con la Semana Santa, que qué piensa de cómo está la Semana Santa actualmente. Y mira que lo ha dicho antes, que no quería mojarse mucho, ¿no? Bueno, yo nos pide que se moje un poco. Me mojo donde haga falta. Venga. La Semana Santa de Gin, voy a decir algo que a lo mejor no es políticamente correcto, pero que lo pensamos muchos. Tenemos el riesgo de morir de éxito. Y sabéis por dónde voy. Al final, a ver, a mí me encanta la Semana Santa de mi pueblo. Yo de pequeño era cofrade y era tamborilero, ahora ya solo soy tamborilero. Cada uno pues lo vive a su manera, pero cada vez somos más. Somos más, hay más cosas que hacer, hay más actos, hay problemas de organización que se resuelven en las asociaciones, pero cada vez somos más. Entonces eso hay que encajarlo de alguna forma y hay que tomar decisiones. Es difícil porque, por ejemplo, hablando el otro día con Paco Juárez, de la Asociación de Cofradías y Hermandades, pues poner de acuerdo a todas las cofradías, no le arriendo la ganancia. Madre mía, tiene un trabajo importante y difícil. Los tamborileros somos anárquicos. O sea, por mucho que haya una asociación de peñas, en la asociación de peñas están los que están. En la mayoría, el 80 o el 90% de los tamborileros van por libre. Y ponerlos de acuerdo es muy difícil. Entonces, hay que buscar soluciones. Las soluciones, obviamente, si la tuviera yo ya la habría dicho y se le habría ocurrido a cualquier otro y estaría ahí todo resuelto. El ayuntamiento lo que tiene que hacer es facilitar el trabajo de esas asociaciones. Que lo está haciendo. Hay que mejorarlo, obviamente, porque hay que mejorarlo. Hay que limpiar las calles en tiempo y forma. Eso, no tengo críticas en la limpieza previa a las procesiones, pero sí los días después. Bueno, que los que hemos paseado el Jueves Santo por la mañana por ciertas calles de la parte antigua del pueblo, pues hemos visto que los servicios de limpieza han llegado donde han llegado. Y eso hay que ver si se puede mejorar, que a veces las cosas es muy difícil mejorarlas. Me ha gustado mucho la campaña que ha hecho este año el ayuntamiento del zurrón para meter las latas. Yo lo hacía en mi zurrón, yo de siempre, pues incluso cosas que luego mi mujer me echa la bronca porque he hecho cosas que manchan en el zurrón, pero bueno, yo lo he echado, pero bueno, pues sí, el ayuntamiento creo que hicieron 5.000, pues bueno, pues hay cosas que hacen bien. Yo creo que eso a lo mejor no ha llegado a todo el mundo, pero bueno, las cosas calan poco a poco y bueno, por lo menos hay más gente que se ha concienciado de que tirar la lata a lo mejor pues es una lata más. No, pero es una lata más que si la tiras está ahí, y es una lata menos si no la tiras y te la metes al zurrón. Bueno, pues hay cosas que se pueden mejorar. De seguridad, pues entiendo que las cosas funcionan bien, aparte hay buena sintonía con todos los partidos. Cuando vino el subdelegado del gobierno, pues invitaron también al Partido Popular a la mesa de información y bueno, pues yo entiendo que la Semana Santa, vuelvo a retomar el hilo inicial, corremos el riesgo de morir de éxito y hay que trabajar porque eso no ocurra. Entonces, ¿cómo dar? ¿Qué soluciones dar? Si ya la tuviera, ya la habría dicho. No la tengo, pero bueno, poco a poco y paso a paso yo creo que podemos conseguirlo. Desde el punto de vista ya profesional, pues si quieres doy mi opinión. El Jueves Santo fue una cosa que a mí me entristeció lo que pasó, sinceramente. Los motivos y las razones pues no las termino de saber. Bueno, supongo que el pleno, creo que es el día 26, que hay un pleno de la Asociación de Cofradías y Hermandades, pues se darán explicaciones y bueno, hay que darle solución. A lo mejor pues bueno, pues en Sevilla pues cada cofradía sale de su sitio y llega a su sitio. Aquí obviamente no tenemos la dimensión que tiene Sevilla de volumen y de extensión, no tiene mucho sentido, pero bueno, pues a lo mejor hay que buscar soluciones que agraden a todas las cofradías pero sobre todo yo creo que hay que ir en esa línea que agrade al ciudadano de Gin. Al final la imagen que se dio el jueves no fue una imagen buena para la gente que estaba en el último trazado de la procesión, pues fue una lástima lo que ocurrió. Entonces eso hay que propiciar que no ocurra y no critico ni a unos ni a otros, digo que porque el resultado no fue agradable.
Entonces, pues eso hay que solucionarlo. Muy bien, pues llegamos al final. Seguramente se nos quedan muchísimos asuntos que podríamos haber tratado. Se quedan sobre la mesa, pero, en fin, es la primera visita como presidente del Partido Popular en Ellín, pero no tiene por qué ser la última. Yo cuando me invitéis, además, vengo. Los martes ya saben que tenemos un programa con nuestros representantes políticos que en cualquier momento pues también podría visitarnos en esa tertulia. Recojo el guante. Con el resto de los invitados. Perfecto, pues cuando... en breves. ¿A partir de ahora qué? ¿Qué toca? ¿Seguir reuniéndose con asociaciones, colectivos? Sí, hay mucho trabajo pendiente. Realmente yo tengo aquí el listado de los que nos hemos reunido, muchos, pero son pocos en comparación con todo lo que hay que hacer. Ahora tengo el trabajo pendiente de las pedanías. Eso para mí es básico. O sea, el entorno de Ellín, no es solo el núcleo urbano de Ellín. Ellín somos Ellín, y las pedanías. Hay pedanías pequeñas que son muy importantes, La Horca, Torruchea, pero hay pedanías que son muy grandes, que son pueblos, que son Agramón, Iso, todo lo que son los poblados de colonos, Gil, Cañada de Agra, Nava de Campana. Para mí son súper importantes, todos. O sea, al final es que no concibo Ellín sin las pedanías. Entonces el trabajo próximo es ese, acercarnos más a las pedanías y coger el pulso de las pedanías. Gracias, ha sido un placer tenerle con nosotros y hasta pronto. Gracias a ti. Así llegamos al final de los desayunos de Solo Radio en la edición correspondiente al día de hoy. Muchísimas gracias también a todos los oyentes, a unos por participar y otros por también hacerlo, en este caso, escuchándonos. Hasta aquí los desayunos. Si se han incorporado tarde ya saben que tienen la posibilidad de escuchar la repetición, si no es cuando nos están escuchando, y que pueden descolgarlo de nuestra web en ellinsoloradio.com. Pues en cualquier momento. Ahí quedará colgado junto al resto de programas que han tenido oportunidad de compartir con nosotros y escuchar. Edición correspondiente al 18 de abril. Hoy es miércoles. Hoy, ¿por qué no? Puede ser un día muy especial. Y la invitación a que os quedéis con nosotros y sigáis escuchando todo lo que para vosotros tenemos preparado, pues es algo habitual. Y hoy también pues lo hacemos de forma muy especial. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, son las 10 de la mañana. En estos momentos abre sus puertas Interconfort Ellín. Ven a conocer todas nuestras ofertas del mes en mobiliario, sofás y descanso. Interconfort, Gran Vía 85, frente a Mercadona, Ellín. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.